La santidad desde un punto de vista teológico es lo que nos vamos a hablar en esta noche. La santidad desde un punto de vista teológico. Así que, hermanos, bienvenidos, Dios les bendiga. La palabra viene kadox. La palabra santo viene del hebreo kadox, que significa cortar. Ya eso lo hemos aprendido desde un comienzo. Entonces, ser santo significa apartado de los demás. Entonces, usted y yo somos apartados para algo específico. En este caso, apartado para Dios. Hermanos, todo lo que hay dentro de la iglesia, todo lo que hay dentro de la iglesia es santo también. O sea, es apartado. Una silla, una mesa, o sea, todo lo que hay dentro del templo y todo lo que le pertenece a la iglesia y se ocupa dentro del trabajo de cultos, de actividades de la iglesia, es consagrado a Dios. Hermanos, cuidado que usted esté diciéndole al pastor, me presta silla para mi cumpleaños o para mi fiesta, o se esté llevando cosas que son del templo a cualquier parte, ¿no? Entonces, no solamente nosotros somos apartados, sino los utensilios que hay dentro del templo son apartados, también son santos. Entonces, ser santo significa separado o apartado de todo lo inmundo, de todo lo impuro, de todo lo que no agrada a Dios. Significa estar en una clase propia, distinta de cualquier cosa que haya existido o existirá alguna vez. Kadosh significa una segunda cosa. Ser santo significa ser completamente, moralmente puro. Mire, ser santo es completamente, es ser completo y moralmente puro. Todo el tiempo y en todas las formas posibles. Yo siempre manejo este concepto, hermanos. El testimonio, muchas veces nosotros decimos testimonio, es estar, no tener doble moral y todo eso. Pero, hermano, ¿sabe qué es el testimonio? El testimonio es cuando estamos solos. Porque yo como pastor o como persona o como ser humano, puedo fingir en un lugar, fingir en otro lugar y nadie se va a dar cuenta. Pero el verdadero testimonio es cuando estamos solos. Cuando no hay nadie. Humanamente no hay nadie. ¿Qué pensamos? ¿Qué miramos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué planeamos en nuestras cabezas, hermano? Ese es el verdadero testimonio de un ser cristiano. Entonces, Kadosh también tiene como una segunda interpretación. Es ser completamente y moralmente puro. Aparte de cortar, o de ser separado, o de ser apartado, también tiene otro significado, ser moralmente y completamente puro. En todo el tiempo y en todas las formas posibles. Esto, cuando une estos dos elementos de santidad, le queda, o sea, queda una conclusión, que el Señor de los ejércitos es la suma y la definición de lo que significa ser santo. Usted une cortar o apartado con completamente puro y completamente moralmente completamente santo, moralmente puro. Hay esa unión, ocupa un espacio moral que nadie ha ocupado antes. Y como tal, no tenemos experiencia ni marco de referencia para entender cómo es Él, porque no hay nada como Él. Entonces, hermanos, cuando unimos nosotros esos dos conceptos, nos damos cuenta de que la santidad de Dios es tan grande que ni usted ni yo vamos a entender. Incluso estaba leyendo hoy, cuando estaba revisando el tema,
Dice que Dios es santo aún en su santidad. ¿Se da cuenta? O sea, Dios es tan santo que en medio de su santidad sigue siendo santo. Éxodo 15:11. Hay una pregunta y dice, ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en alabanzas, haciendo maravillas? Y 1 Samuel 2:2 declara, no hay santo como el Señor, en verdad, no hay fuera o no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. Entonces, hermano, Dios es tan santo, tan puro. Dios es santo en cada atributo y cada acción. Él es santo en justicia, Él es santo en amor, Él es santo en misericordia, Él es santo en poder, Él es santo en soberanía, Él es santo en sabiduría, Él es santo en paciencia, Él es santo incluso en la ira, Él es santo en la gracia, Él es santo en fidelidad y Él es santo en compasión. Eso es sus atributos de Dios. Y Él es santo incluso en su santidad. Pero, ¿por qué es importante la santidad? Yo me estaba preguntando en este tiempo, ¿por qué la santidad es importante? Porque la santidad nos brinda consuelo. La santidad, hermano, nos ofrece consuelo. Primero y ante todo, la doctrina de la santidad de Dios se encuentra en el centro de la gran narración del Evangelio de Jesucristo. ¿No? Ahí en un mundo que parece estar fuera de control, que parece tan malvado, donde el error parece no tener recompensa y el derecho a menudo parece castigarse, donde estamos en un mundo lleno de violencia, donde cada minuto muere alguien por violencia. Entonces, la santidad, hermano, nos ofrece consuelo. La santidad en medio de todo eso nos ofrece consuelo. Cada situación, ubicación o relación en la que has estado, ahora está dentro y estará bajo la cuidadosa soberanía de aquel que es completamente santo. Hermano, si nosotros podemos entender, y usted puede entender que ser santo tiene su recompensa. Y santo no es como muchas veces interpretamos, no pecar, no, santo es apartado para algo específico. Yo le decía incluso, santo es todos los utensilios de la iglesia. Entonces la santidad, hermano, nos brinda consuelo. Y la santidad nos ofrece consuelo del Señor. En un mundo que parece tan fuera de control, que parece tan malvado, donde el error parece ser recompensado y el derecho a menudo parece castigarse, es vital recordar la santidad de Dios. Cada situación o relación en la que hemos estado nosotros ahora está dentro y estará bajo la cuidadosa soberanía de aquel que es completamente santo. A nivel de la calle, a menudo no parecerá de esta manera, pero tu Señor está gobernando. Lo que Él hace siempre es correcto. Lo que Él dice es siempre la verdad. Lo que promete siempre lo entregará o lo cumplirá. El poder sagrado derrotará a toda cosa mala que ha hecho nuestra vida tristes y difíciles y nos liberará para siempre de un mundo libre de todo lo que está mal. Hermanos, el poder de Dios
el poder sagrado de Dios va a derrotar todo lo que ha hecho triste y difíciles en nuestras vidas. Él siempre nos va a dar la libertad, Él siempre nos va a llenar de recompensa y nos va a dar consuelo. Por eso es importante la santidad. Mire, la santidad induce la reprensión. La santidad induce la reprensión. ¿Qué quiere decir esto? Para descubrir otro impacto que la santidad de Dios tiene en la vida real, debemos de volver a Isaías capítulo 6. Busque su Biblia capítulo 6. Dice, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundo, y en medio de un pueblo de labios inmundo habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Isaías no tiene una respuesta, wow, de la santidad de Dios. No tiene una respuesta así. Él está impresionado, pero impresionado porque reconoce cuán separado moralmente está del Señor. Él solo ante la santidad de Dios, y que usted y yo, como Isaías, alguna vez seremos quebrantados por el desastre del pecado que vive dentro de nosotros. Mire, Isaías en un momento dijo, ay de mí. Isaías dijo en algún momento, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. O sea, él cuando se dio cuenta y cuando miró al Señor, se dio cuenta en la situación y en el mundo en el cual él vivía. Es solo ante la santidad de Dios que usted y yo, como Isaías, alguna vez seremos quebrantados. Hermano, cuando nosotros realmente entendamos la santidad de Dios, cuando usted y yo entendamos en magnitud la santidad de Dios, nos vamos a dar cuenta de lo mal o de lo alejado que estamos de Dios. Si, como le decía al comienzo, si Dios es tan santo en su propia santidad, entonces, hermano, ¿cómo estamos nosotros? Como puede ver, tenemos un problema. El pecado no siempre nos parece pecaminoso. A menudo es atractivo el pecado. Pero es solo frente a la santidad de Dios que nos damos cuenta que el pecado es pecado, ¿no? ¿Por qué la gente hoy en día, en nuestro tiempo, ve las cosas como si fueran normales? Hay niños, niñas que están creciendo en un hogar donde las malas palabras, los insultos, los golpes entre esposos, entre esposas, como pareciera que es normal, ¿no? Como pareciera que es normal. Entonces el pecado como no siempre parece pecaminoso, ¿no? O sea, la mentira, parecemos que la mentira no es pecado. No, es mentira piadosa, ¿no? Entonces, pero cuando realmente vemos la santidad de Dios, nos damos cuenta de lo tan mal que estamos. En la santidad de Dios, se me fue esta. Vamos a ver, creo que... decía que en la santidad de Dios, hermanos, en la santidad de Dios, lo que nos dice que como no podemos escapar de nosotros mismos, todos necesitamos un Salvador que pueda hacer lo que nosotros no podemos. Rescatarnos de nosotros mismos. Simplemente no puede
no puedes considerar la santidad de Dios sin llorar tu pecado y clamar por la gracia de Jesús. Hermanos, nosotros solo no podemos. Nosotros solo no podemos. Entonces, la santidad nos lleva, nos induce a la reprensión. Nos reprende la santidad de Dios. Como Isaías dice, ay de mí, oye, estoy viviendo en un mundo y mis labios son inmundos. Soy un hombre inmundo, vivo en un pueblo inmundo, habito en un pueblo inmundo. ¿Por qué él se da cuenta? Porque recién sus ojos vieron al Rey, el Señor de los ejércitos. Hermanos, mientras nosotros no veamos la santidad de Dios, mientras usted y yo no veamos la santidad de Dios en su magnitud y entendamos cuán santo es, nunca vamos a darnos cuenta de lo tan alejado, de lo tan mal que estamos de Dios. Hermanos, ¿alguna duda, algún comentario que puedan hacer? Amén, pastor. Lo que he podido entender, pastor, como una luz y nada escaparía. Nada, todo es claro, la santidad. Como se dice hasta dentro de la casa de oración. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de la santidad porque muchas veces, como normal ha sido el pecado, pero nos refleja la palabra que en muchas partes cometemos errores, ¿no? Gracias, pastor. Amén. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Si estamos viendo la palabra de Dios que es tan clara y que no hay nada que se puede esconder, que nada podamos esconder de la presencia de Dios y todo es perfecto, todo es puro, ahí me pregunto yo, ¿cómo estamos viviendo en estos tiempos? ¿Será que podemos vivir en santidad? Es la pregunta para mí. ¿Podemos vivir en santidad? Mañana, el último tema dice santidad desde un punto de vista práctico. La santidad define el llamado. La santidad de Dios, hermano, define su llamado y define mi llamado. Debido a que la santidad de Dios es la esencia del carácter de Dios, se convierte en nuestro llamado como hijos por herencia. Mire, esto es interesante. Debido a que la santidad de Dios es la esencia del carácter de Dios, se convierte en nuestro llamado como hijo de Dios por herencia. Pedro dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sé vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque en Cristo está, sé santo porque yo soy santo. Hermanos, la santidad define su llamado. La santidad de Dios define mi llamado. Y acá dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían en vuestra ignorancia, antes que conozcamos a Cristo. Antes de conocernos a Cristo, hermanos, ¿cuáles son los deseos que uno tiene? O la mentira, El baile, la cerveza. y acá dice el apóstol Pedro, ¿no dice? No conforméis a los deseos que antes tenían. O sea, en otras palabras dice, dejen eso. Ahora que ustedes son hijos obedientes, como hijos obedientes. Pero hay muchas veces que no somos hijos obedientes.
No hacemos caso a lo que dice la palabra del Señor. Dice, si como aquel que nos llamó es santo, así también ustedes sean santos. Entonces, ¿por qué dice Pedro que aquel que nos llamó es santo, así ustedes también sean santos? ¿Y qué significa santo? Apartado. Apartado. En toda vuestra manera de vivir, dice. Y acá, nuevamente, ya estas son las palabras de Dios. Sé santo porque yo soy santo. En toda vuestra manera de vivir, ¿no? Pensamientos, acciones. Hermano, uno como pastor, usted como líder, tiene que orar mucho cuando va a hacer consejería, cuando va a arreglar un problema dentro de la iglesia, saber escuchar, saber qué palabra va a decir, cómo va a enfrentar el problema, en qué momento lo va a hacer. Hermano, no es fácil. Muchas veces la iglesia o los reyes, no, que el pastor lo arregle, que el pastor haga esto, que el pastor, ¿por qué no le dice si sabe que el otro está andando mal? Hermano, ¿usted cree que es fácil para nosotros como pastores enfrentar algo? ¿Mm? ¿Usted cree que es fácil para nosotros como pastores confrontar el pecado de alguien? Nosotros como pastores estamos expuestos a que nos falten el respeto, a que nos insulten, a que nos maldigan muchas veces nuestros propios líderes o nuestros propios hermanos de la iglesia, porque no les gusta que alguien los confronte. O sea, estamos nosotros, hermanos, como pastores, ahí, ¿no? Y muchas veces la gente nos dice a los hermanos, pastor, dígale a usted, dígale, ¿por qué no le dice si usted sabe? Pero cuán difícil es de enfrentar eso, ¿no? Y yo por eso les digo, dice acá, ser santo en toda vuestra manera de vivir. O sea, yo como pastor tengo que saber el cómo, cuándo orar al Señor antes de hacer una consejería, antes de enfrentarme a un hermano cuando está andando mal, andando chueco. Como le digo, me puede faltar el respeto. Ayer como que me faltaron respeto un ratito, ¿no? Entonces, ¿y uno qué hace? ¿Callarse? Callarse. Hermano, no es fácil, no es fácil estar en los zapatos del pastor. ¿O quién dice que es fácil? Que me levante la mano y me diga yo. Nadie, ¿no? Esta es la mejor manera de entenderlo. Eres santo y has sido llamado a ser santo. Si eres hijo de Dios, estás ante Él. Él, como es justo, porque la justicia perfecta de Jesús ha sido entregada a tu cuenta personal. Pero hay un segundo aspecto de esto. Eres santo porque has sido comprado con la sangre de Jesús y tú no eres tuyo, en 1 Corintios 6, 19 al 20. Hermano, somos santos porque somos hijos de Dios. Y somos santos porque fuimos comprados por la sangre de Cristo y nosotros ya no somos dueños de nosotros mismos. Decir que eres santo significa que has sido apartado por la gracia de Dios para el propósito de Dios. Decir, hermanos, que somos santos significa que somos apartados por la gracia de Dios para el propósito de Dios. Y santo, hermano, una vez más le digo, no es no pecar, no es no enojarse. No, santo es ser apartado. Pero cuando uno
Cuando uno está apartado, cuando usted está apartado, ¿qué significa? Bueno, es que debemos dejar de pecar, debemos dejar de mentir. Hermano querido, la santidad define su llamado. Tiene que definir mi llamado. Tiene que definir su llamado de usted. Porque si no, mira, hay otro aspecto más. Ha sido llamado a la santidad. Esto significa que entre el ya de tu conversión y el todavía no de tu hogar. La obediencia es importante. Cada pensamiento, cada deseo, cada palabra, cada elección y cada acción debe hacerse un espíritu de humildad, redención a los mandamientos de Dios. Hermanos, la santidad define mi llamado. Porque si mi llamado no estoy seguro de mi llamado, voy a seguir deseando los deseos de la carne o los deseos, como dice el apóstol Pedro, de que me gustaba antes en mi ignorancia. Y esto es bonito. Celebre la santidad. ¿A dónde nos lleva la santidad de Dios? Nos lleva a celebrar la santidad. Debido a su gracia, sabemos que nuestro Señor es santo. Debido a su gracia, somos aceptados y no rechazados por Él. Debido a su gracia, nos consuela su sagrada regla. Debido a su gracia, tomamos conciencia de la gravedad del pecado que nos infecta o que nos afecta. Debido a su gracia, corremos a Dios en busca de ayuda y nos aleja de Él con miedo. Y no nos aleja de Él con miedo. Entonces, hermanos, celebremos la santidad. La santidad no es, una vez más le digo, no es andar de corbatita bien, con mi Biblia bajo el brazo, no hacer nada, no enojarme. Santidad no es dejar de ir a un cumpleaños cuando me invitan. Santidad no es leer el deber, como alguien una vez dijo, ¿qué estás leyendo eso? No, eso es malo, leer el deber. Santidad no es estar serio. Santidad no es no hacer nada, estar aburrido. No, eso no es santidad. La santidad nos hace celebrar, porque debido a su gracia somos aceptados, debido a la santidad de Dios somos aceptados por Él, debido a su gracia nos consuela, debido a su gracia tomamos conciencia de la gravedad del pecado que nos infecta a todo. Debido a su gracia corremos a Dios en busca de ayuda y no nos alejamos de Él con miedo. Hermanos, celebremos la santidad, celebre la santidad. Yo tengo que celebrar la santidad de Dios, porque a través de la santidad de Dios me hace ver lo malo que es el pecado y que me afecta a mí. La santidad de Dios diezma nuestra autonomía y autoconciencia y nos conduce al Salvador. El único que puede, por su vida y muerte, unir las personas profanas a un Dios santo es Dios. Dios nos revela su santidad no como advertencia de que debemos huir de Él en terror eterno, sino como una bienvenida a nosotros para correr hacia Él, donde los pecadores débiles y los fracasados siempre encuentran la gracia que dura para siempre. Esa es la santidad de Dios, hermanos. Nos hace celebrar. Porque si Dios no haya sido santo, ¿por qué tendríamos que correr hacia Él? Porque si Dios no haya sido santo, ¿para qué nosotros íbamos a querer andar en santidad si el que da la santidad no es santo? Preguntas, hermanos, dudas, algún comentario que tengan. Aquí, pastor, donde dice, cuando dice la santidad de Dios, diezma nuestra autonomía y nuestra autosuficiencia. Ahí un poquito puede La explicarnos. santidad
quiere decir que diezma nuestro ego. La santidad de Dios diezma el yo, mi egoísmo, y nos conduce al Salvador. La santidad de Dios diezma lo que, o como que me reduce el que yo puedo. Eso quiere decir, hermana. Ya, pastor, gracias. Preguntas, hermanos, mientras estoy pensando en su examen de mañana. Si participan todos, no hay examen mañana, pero si no, estamos listos. Hermana Herminia. Pastor, un comentario, pastor, ¿qué se dice acerca de la santidad? O sea, nosotros, pastor, humanamente, pastor, no podemos, o sea, ser santos, pero no, tampoco tenemos la capacidad ni la fuerza, pero lo que necesitamos es el Espíritu de Dios dice la Biblia, ¿no? Para hacer morir la obra de la carne. Si hacemos eso, pastor, entonces es posible la santidad, pastor. Sí. Porque, hermanos, si la santidad no haya sido posible, ¿usted cree que Dios hubiese dicho ser santo porque yo soy santo? El Señor sabe de que nosotros podemos ser santos, por algo está diciendo, porque Él también nos dice, sin la santidad nadie verá al Señor. Entonces, en ese caso, si no se pudiera ser santo, no se pudiera vivir en santidad, que es otra cosa, no vivir en santidad, entonces no, el Señor no nos amaría, no nos diera su gracia. Por algo, Él dice, sin la santidad nadie verá al Señor. Entonces tenemos la opción, tenemos ese privilegio todavía de vivir en santidad para poderlo un día ver. Por algo dice la vida eterna Él. Sí. Mi pastor, aquí yo también opino porque la santidad, como dice, ¿no? Acompañado con la fe, tiene que estar mano a mano, porque si no tienes fe y con lo que estás viviendo la santidad, yo creo que no agradamos a Dios, ¿no? Por eso es muy confiadamente que tenemos que estar temiendo de que sabemos cuál es el bueno, cuál es el malo, humanamente conocemos, pero si nos equivocamos, pues uno quiere, ¿no? Y yo creo que cada uno busca la dirección, como dice la palabra, cuál es la santidad, separados para Dios, ¿no? Y apartados para la obra del Señor. Y yo esto, cada uno lo medita por eso. Amén, hermano. Términos bíblicos referentes a la santidad. Bautismo en agua. Incluye la limpieza de corazón. Mateo 13:11. Alguien que pueda leer, por favor. Otro Hecho 1:5 y otro Hecho 11:6. Estamos viendo los términos referentes a la santidad. A ver, ¿qué dice ahí? Lea. Mateo 3:11. Lea, haciendo más fuerte. Mateo 3. ¿3:11? Sí, 3:11. Amén, pastor. Dice así. Ya. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Palabra de Dios.
¿Cuáles son los términos referentes a la santidad? Limpieza. de Limpieza, corazón. pureza, ¿no? Sí. Segundo, perfección cristiana, llamada también entera santificación. Recordemos que hay santificación inicial cuando uno recién se está convirtiendo y luego viene la entera santificación o en otro dice la santificación final. ¿Cuál vendría a ser la entera santificación? Efesios 5:18, a ver, alguien me lee. Ah, no, estoy mal. Mateo 5:48. La entera santificación. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Entonces, ¿cuál vendría a ser la entera santificación? La entera santificación, hermanos, vendría a ser cuando como que Dios me da un espíritu de poder discernir cuándo responder o cuando ya el pecado no me domina. Cuando el pecado no me domina. Cuando alguien te insulta, feo y no reaccionamos. Cuando dice la palabra en Efesios, airaos pero no pequéis, ni des lugar al diablo. ¿No? Cuando nos enojamos, no es pecado enojarse, no es pecado airarse, pero no peque. ¿Dónde está el pecado? Cuando reacciona de una manera mala. Y es por eso que dice ahí, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿No? Y cuando habla de eso, es cuando nosotros estamos, cuando no arreglamos nuestra situación un día, 2 días, es ahí cuando el enemigo dice, ni deis lugar al diablo, porque el diablo está metiéndote a la cabeza cómo vengarte. Estamos ahí pensando cómo hacer daño al hermano o a la familia o a quien sea. ¿No? Entonces, hermano, la entera santificación es cuando nosotros ya tenemos, cuando nosotros dominamos al pecado. Plenitud de espíritu refiere a la presencia de Dios en la vida del creyente, Efesios 5:18. Ahí está, Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿No? Plenitud de espíritu. ¿Cuáles son los frutos del espíritu? Son 9, pastor. A ver, ¿cuáles son los 9? Amor, paciencia, mansedumbre, templanza. Y ahí entra, ¿no? Amor con paciencia. Amor con gozo. Amor con dignidad. ¿Qué más? ¿Qué más? Bondad. Amor con bondad. Templanza. Amor con templanza. Por eso dice, no se embriaguen con vino, más bien embriáganse con el Espíritu Santo. ¿No?
dice en Corintios, todo lo que hago, y si no lo hago con amor, vengo a ser como esta tabla, ¿no? Que resuena. Santificar, hacer sagrado o santo, apartado, librar del pecado, limpiar de la corrupción. Juan 17:17. Alguien que lea, por favor. Juan 17:17. Dice la palabra así, Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santificar, ¿no? Dice, santifícalo porque tu palabra es verdad. Y santificar es hacer sagrado o santo, apartado, librar del pecado, limpiar de la corrupción. Santificación, el hecho o el proceso por el cual el creyente es hecho santo de la actividad o la actividad de Dios, por lo cual los sentimientos humanos son limpiados del pecado. Primera Tesalonicenses 4, del 3 al 7. Primera Pues la voluntad, Tesalonicenses. ¿Ya pues la siga? voluntad de Dios, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Mire, si podemos ver, en todo el tiempo, ¿no? Dios nos llama a la santificación. Entonces, que si no se puede vivir en santidad, entonces, ¿por qué Dios hubiese dicho eso, no? Amor perfecto. Denota el espíritu y temperamento. Primera Juan 4:7. Primera de John 1:7. No, 4:7. 4:7. Primera de John 4:7. Amén. Dice así. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, del Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios, ¿no? Circuncidar. Importante en ambos testamentos, aunque se refiere al rito hebreo dado por Abraham, sugiere un sentido espiritual y una corrección de la naturaleza humana. Deuteronomio 36. Deuteronomio 36. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Interesante, ¿no? Circuncidar es cortar. En el Antiguo Testamento le cortaban el prepucio. Y ahora habla del cortar el corazón, de cortar lo malo, la ira, el rencor. Mente de Cristo. Desafío a alcanzar la mente de Cristo. Filipenses 5 o Filipenses 2, versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Libertad del pecado. Libertad del pecado. Romanos 6:22. Dice así: pero ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan sobre esta parte de los términos bíblicos? No, porque está todo, ¿no? Todo. ¿O algún comentario? Antes que entremos a la última parte, tenemos 5 minutos de receso y entramos a la última parte, ¿ya? 5 minutos de receso, pueden ir al baño a tomar su jugo. Vamos a ver, hermanos queridos, la última parte ya. ¿Cuáles son los resultados del hombre justificado y santificado? Hemos hablado de toda la santificación, de que no hay muchos pasajes de que nos dice que podemos ser santos. Pero vamos a ver cuáles son los resultados del hombre que ha sido justificado y santificado. Gálatas 5, 22 a 23. Alguien que me lea, por favor. Dice la palabra de Gálatas 5:22. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Los 9. Entonces, ¿cuáles son los resultados de un hombre que ha sido santificado y justificado? Tiene actitudes buenas. Una vez que el corazón del creyente está purificado, escuche bien esto es muy interesante. Una vez que el corazón del hombre ha sido purificado de la maldad pecaminosa, el Espíritu Santo viene, escuche bien, y ojo, esta es pregunta de examen mañana, no sé quién le va a tocar. Una vez que el corazón del hombre ha sido purificado, el Espíritu Santo viene a habitar, viene a habitar, convirtiéndola en el templo de Dios, llena con su presencia, sus frutos y poder, sella como garantía de que somos propiedad de Dios, unge para el ministerio, repartiendo sus dones y capacitando para el ministerio, intercede dentro de él en momentos difíciles y fortalece en tiempos adversos. Entonces, pregunta esta de mañana, yo le puedo decir,
¿Qué viene a hacer el Espíritu Santo o qué hace el Espíritu Santo en la persona que ha sido purificada? Habita, llena, sella, unge, intercede y fortalece. Ahora les pregunto, a ver, vamos a hacer una prueba. Hermano Ángel Aurelio, ¿qué viene a hacer el Espíritu Santo cuando en aquel cristiano que ha sido purificado de su maldad? En sí, primero unge, ¿No? sella. Habita y primero, habita llena, y llena sella, y sella, unge, unge, intercede intercede. y fortalece. 6 cosas, ¿no? Hermana Marisela, ¿qué hace el Espíritu Santo? Estoy desubicada, pastor. No, entré tarde, no podía entrar. No sé por dónde está. Hermana Herminia, ¿qué hace el Espíritu Santo cuando llega al corazón del creyente? El Espíritu Santo habita, llena, sella, unge, intercede y fortalece. Ok. Hermano Teléfono, ¿qué hace el Espíritu Santo? Amén. Habita, llena, fortalece, intercede. Me olvidé. Me olvidé, pastor. Está bien, hermano, está bien. Ok. ¿Cuáles son los resultados del hombre justificado y santificado? Número 1, buenas obras. Número 2, Efesios 4, 11 al 16. ¿Alguien me puede leer, por favor? Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplea con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Excelente servicio. Madurez espiritual. Romanos 8:35. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Madurez espiritual. Ahora, ¿cómo podemos obtener una vida santificada? Número 1, reconocer la maldad que existe en el corazón. Salmos 51:3.
¿Qué dice Salmo 51:3? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Reconocer la maldad que hay en nosotros. Tener fe en Dios. Hechos 15:8-9. Confesar los malos deseos. Confesar los deseos malos a Dios. Salmo 51:1-2. Consagrarse completamente a Dios. Romanos 12:1. Crucificar la carne. Gálatas 2:20. Pedir la purificación de la maldad. Salmo 51:2. Apropiarse de la gracia. Hechos 3:38. Ahora, ¿cómo mantener la vida santa? Si ya hemos obtenido o hemos llegado a obtener la vida santificada, ahora, ¿cómo mantenerla? 1. Ejercitando la disciplina espiritual. Número 1, la oración. Hermanos, la persona que no ora, el diablo se lo devora. Lectura de la palabra de Dios. ¿Cómo mantener la vida santa? Oración. Lectura de la palabra de Dios. Asistir a la iglesia. Proclamar el evangelio. Resistir las tentaciones diarias. Sosteniendo la fe. Mostrando la obediencia diaria a Dios. Viviendo en comunión con Dios. Y con nuestros hermanos en la fe. Ejercitando nuestro servicio activo y llenándolo cada vez del Espíritu Santo. ¿Cómo mantener la vida santa? Ahí están, hermanos. Hermanos, preguntas, dudas, algo que quieran comentar de esta última parte. Estamos terminando ya. Aquí, pastor, falta respetar a los pastores y a los líderes, pastor. ¿Cómo dice? También obedecer a los pastores y a los líderes. Falta, pastor, aquí. Anota, hermano, anota abajo. Falta ofrendar, falta diezmar, pactar. Eso también, pastor. ¿Sí? Con los diezmos. ¿Están diezmando en sus iglesias o no están diezmando en sus iglesias? Nos falta eso, pastor, enseñar. Invítenme para enseñar, yo hoy les enseño. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguna duda, algún comentario?